Tapia, quien es presidente de la Asociación Peruana de Consultoría. Un tema que es importante: sistematización del catastro urbano en Lima. Catastro urbano. Cada vez que uno escucha esto, los contribuyentes, propietarios de inmuebles, ¿no es cierto?, se asustan un poco porque, uy, la municipalidad viene con el catastro, van a venir a ver si he hecho ampliación, algún piso más, una pared más, un cuartito más, una habitación, si la declaratoria de fábrica está correcta, es conforme. Entonces, ¿qué tan importante es un catastro en la vida diaria de los vecinos, los contribuyentes, en la vida del país para, obviamente, crecer ordenadamente? ¿Beneficia? ¿Es costoso? ¿Es perjudicial? Lo sabemos a continuación. Ingeniero Tapia, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Buenas tardes, Iván, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el catastro? Vamos a definir conceptos porque muchos empiezan y oyen esa palabra y no tienen muy claro. Efectivamente, son los planos en los que las ciudades se ordenan, ¿cierto? Están las zonificaciones, el planeamiento urbano. Y en este tema es sumamente importante tanto para los propietarios de las viviendas como para también los planes que tiene el gobierno para los proyectos de desarrollo, ¿no? De tal forma que tengamos un orden para poder realizar nuestras obras sin mayor problema, ¿no? Un ejemplo es la línea 2 del Metro de Lima. Se tenía que terminar en 5 años y ya estamos en el año 10 y recién estamos al 65%. ¿Cuál ha sido el problema? Que han habido muchas viviendas que interferían con el eje de la vía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando se gestó en la red vial de Metro de Lima, estas vías estaban libres. Pero como el ciclo del proyecto es muy lento, fueron ocupando las diversas vías, de tal manera que cuando empezaron las obras tenían pues que expropiar, tenían que comprarlo incluso, y eso ocasiona la demora, ¿no? Algo parecido a lo que es la ampliación de la vía expresa, pero hacia el sur, por parte del municipio de Lima, pero en esta oportunidad se sabe que muchos de ellos ocupaban un sitio ilegal, no eran dueños, a pesar que se tenía sabido este proyecto de décadas anteriores. Pero en fin, si hablamos de sistematización de catastro urbano, en los tiempos de digitalización, mucho ayuda, pues, inclusive también la pandemia ha hecho sus cuotas ahí a favor de que todo sea, pues, computarizado, ¿no? Si hablamos de catastro hace 40 años atrás, todo era en blanco y negro. Entonces, ¿qué tan importante es esta sistematización? ¿Es costosa? ¿Quién finalmente hace el catastro? ¿Quién cubre estos costos? ¿El contribuyente o la entidad que hace catastro? Bueno, en realidad, tú sabes que todo el financiamiento del Estado es a través de los contribuyentes. Lo hace generalmente cada municipalidad, ¿cierto? Cada municipalidad provincial, en coordinación con sus municipalidades distritales, pero también está en el ámbito de un plan nacional, ¿no? Por ejemplo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico tiene una labor fundamental para este caso, porque estamos hablando de desarrollo nacional. Tú decías hace un rato respecto a la obra de la Vía Expresa Sur, ¿no? Como ejemplo reciente, ¿no? Ejemplo Uno reciente. Ve que demuelen casas y, claro, se pregunta qué pasó ahí. Se habían destinado 600 millones de soles para expropiaciones cuando no había nada que expropiar. ¿Por qué? Porque no se tiene un catastro, ¿no? Se han tenido que los técnicos de la Municipalidad de Lima empezar a ver todos los archivos y encontrar con una sorpresa, pues, que permitió, ¿no?, felizmente, que la obra pueda empezarse rápidamente. Y esto es necesario porque, por ejemplo, en el tema de catastro, no solamente es importante el tema del catastro urbano, sino también el catastro de nuestros restos arqueológicos. Además. ¿Por qué? Porque cuando vamos a empezar una obra de desarrollo, ¿no?, sobre todo las carreteras, las obras longitudinales, nuestra normativa dice que primero tenemos que pedir la autorización al Ministerio de Cultura para ver si por los lugares donde vamos a recorrer hay restos arqueológicos. En Lima Norte, en Puente Piedra, para colocar la red subterránea de gas, se encuentran con cualquier cantidad de restos cerámicos, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Pero el Estado debería tener este catastro. ¿Para qué? Para que los inversionistas, los constructores, no tengan que estar empezando de cero, sino entrar a la página web del Ministerio de Cultura y ver por dónde están los restos arqueológicos o los potenciales restos arqueológicos, de tal manera que nosotros podemos hacer los trazos por los lugares que están libres. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Tenemos que empezar de cero un proyecto que puede terminarse tranquilamente en un año. Tenemos que esperar 4 o 5 años para que el Ministerio de Cultura recién nos dé su visto bueno, y muchas veces nos dice, no, por acá no. Después de 4 años nos dice, tienes que irte por otro lado. Entonces eso afecta al desarrollo nacional.
Ahora, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse un catastro? Porque a veces, claro, termina la gestión municipal de 4 años, el contribuyente se asusta y cuando viene su cuponera dirá, ¿y cómo vendrá el próximo año? ¿Qué es lo ideal? ¿Cada cuánto tiempo un catastro? Bueno, cada 10 años, pero esto si es que nos vamos en orden, cada municipalidad tiene su plan de desarrollo urbano, Que ¿no? va décadas adelante. A 20 años generalmente, ¿no? Pero la mayoría de nuestras municipalidades distritales no lo tienen, algunas municipalidades provinciales lo tienen. Si se tuviera, es importante estar en concordancia con los planes nacionales, ¿no? Por ejemplo, el CIPLAN tiene un plan nacional al año 2050. Entonces, todos, tanto el Ejecutivo, todos los organismos del Ejecutivo como de los gobiernos regionales y locales, también deben alinearse al 2050. Como un plan rector, como una hoja de ruta. Como una hoja de ruta, efectivamente, ¿no? O sea, tenemos muchos proyectos. Se viene, por ejemplo, los trenes de cercanías, ¿no? Hacia Ica y hacia Barranca. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos con el tema de las propiedades. Porque... Y terminando, permítame, ingeniero, que lo interrumpa, y terminando el subterráneo que va de Lima al Callao, se anuncia más subterráneos en varias partes de Lima, décadas más adelante. Entonces estamos un poco previniendo y para eso sirve el catastro. Efectivamente. O sea, por ejemplo, ya te dije cuál ha sido el problema con la línea 2 del Metro de Lima. Se viene la línea 3 y la línea 4, ¿cierto? Que va a pasar por debajo de todo Lima. También va a ser todo subterráneo y tenemos que tomar las lecciones aprendidas de la línea 2, ¿no? En la línea 2, el responsable de la liberación de todos los terrenos que interferían era el Estado. Entonces, ¿qué ha ocasionado? Que el concesionario se cruce de manos a la espera que el Estado le solucione y obteniendo indemnizaciones millonarias. Entonces, para la línea 3 y la línea 4 no debe ocurrir eso, ¿cierto? Tenemos que darle nosotros en el contrato la obligación al concesionario de liberar el terreno. Y ellos lo van a hacer más rápido, porque el privado tiene un margen de acción más libre, no tiene que dar explicaciones a nadie. En cambio, el Estado, para poder expropiar un terreno, tiene que pasar por muchas instancias y luego incluso la Contraloría los cuestiona, ¿no? Entonces, por eso es que es muy lento. ¿Un propietario de un bien inmueble debe temerle al catastro? ¿Le es beneficioso o lo perjudica? Es un ejemplo clásico, ¿no? No debe tener miedo, incluso es una defensa legal, porque cuando uno quiere adquirir un terreno, con este catastro sabe pues que ese terreno tiene libre disponibilidad y no es, por ejemplo, propiedad del Estado, ¿no? Como en la vía expresa sur, que luego se dan cuenta que era del Estado y tienen que reubicarlo. Entonces la población no debe asustarse. ¿Puede valorizarse su predio más aún, por ejemplo? ¿Puede ocurrir eso? Que efectivamente, o sea, con las obras de desarrollo, por ejemplo, los ejes viales van a ocasionar que los terrenos de las zonas periféricas pues tripliquen su valor. Entonces es sumamente beneficioso. Muy bien, ingeniero don Celso Tapia, gracias por venir aquí a los estudios de la Tapia. Perdón. Sí, Elías Tapia, ingeniero Elías Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, quien tengo entendido es un ente que precisamente brinda consultoría y lo que significa poner al servicio de los profesionales, en este caso ustedes, a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo los ubican ustedes para cualquier consulta? Inclusive, ¿dónde podemos encontrar más información de catastro? Sí, mire, la Asociación Peruana de Consultoría es una institución que agrupa a todas las empresas consultoras de ingeniería del país y también a las extranjeras que operan en el país. Ha sido fundado por ley hace 55 años. Somos los, digamos, gestores de todos los proyectos desde su nacimiento, desde la etapa de preinversión hasta que se ejecuten las obras, ¿no? Por eso que es importante siempre la planificación. Desde el estudio de preinversión tiene que respetarse, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, para el tren de cercanías, ¿no? Ya se sabe por dónde va a ser el trazo. Y automáticamente se tienen que bloquear todos los terrenos adyacentes de tal manera que luego de aquí a 5 o 6 años no se invadan, para no estar con este problema de las expropiaciones. Entonces, esa es la labor fundamental de la Asociación Peruana de Consultoría, que en este caso estamos pues apoyando al gobierno con la finalidad de lograr el desarrollo nacional. Este domingo 22 hay elecciones en el Colegio de Ingenieros de Perú. Tengo entendido que usted está postulando a un cargo, ¿eh? Efectivamente, estoy postulando para vicedecano departamental de Lima. Vamos con el número 3. Tenemos planes sumamente importantes para los ingenieros, por ejemplo, una capacitación en tecnología de vanguardia. No hay que esperar que la tecnología llegue al Perú. Los ingenieros tienen que salir a capacitarse a los lugares donde se hacen las mega obras. ¿Para qué? Para traer nuevas tecnologías
y no se haga, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el periférico vial norte de Lima, claro. que se anunció con bombos y platillos. Pero ¿qué pasa? Ese proyecto se gestó hace 25 años, cuando realmente era un periférico. Cuando Lima era otra. Y cuando realmente era un periférico. Y ahora el trazo se ha hecho por el mismo lugar. No es para nada un periférico. Va a haber un congestión de tránsito tremendo cuando se ejecute la obra, pero, por ejemplo, tranquilamente la solución era, ¿no? Porque el objetivo es llevar las cargas del puerto del Callao y del aeropuerto del Callao hacia la carretera central y a la Panamericana Sur. Para eso es importante la voz de los ingenieros que equivalen a desarrollo. Suerte para este domingo las elecciones. Muy amable. Muy bien. El ingeniero Elías Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, estuvo aquí en Radio Nacional Perú en la segunda edición del informativo. Regresamos en instantes tras la pausa con más noticias.